Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar la situación a nivel económico en España y en general, tanto en términos de inflación como de subida de otro tipo de precios, como puede ser la vivienda, como el mercado. Y a raíz de ahí, pues, ¿cuál sería la situación en la que nos encontramos ahora en 2023? ¿Qué creemos que puede ser importante considerar al respecto, tanto en términos de nuestra vida privada como en términos de inversión? Por lo tanto, vamos a ello. Primero de todo, y para mí siempre lo más importante, el IPC, el índice de precios al consumo en España, que para mí es la inflación, básicamente. Bueno, pues en 2022 es cierto que tendríamos una inflación del 5,7% en general. Sin embargo, esta inflación ya es menor que la que tendríamos en otros periodos. Si nos vamos a un par de meses antes, la inflación de los últimos 12 meses podría rondar, según cómo quieras coger los datos y qué meses quieres coger exactamente, el 7,5 o el 7,6%, por lo que un 5,7 ya es menor. Además, dentro de este 5,7%, la mayoría de esa inflación la vemos en el tercer y en el sexto mes, y también en menor medida en el segundo y en el quinto mes. Sin embargo, mientras que en el resto de los meses, salvo quizás en diciembre del año pasado, la inflación se ve muy moderada. Pero sí que es verdad que en diciembre, noviembre, octubre, septiembre y agosto, e incluso creo que julio, si no recuerdo mal, sí, julio también, la inflación en España ha sido, según los datos del IPC proporcionados por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, bastante bajos. Y yo voy a decir algo que puede ser bastante impopular, pero que para mí es cierto completamente, y es que los datos del Instituto Nacional de Estadística yo los considero más bien una guía que una verdad universal, porque considero que no son siempre necesariamente los correctos, no son siempre acertados o no siempre son necesariamente honestos por el motivo que sea, ¿vale? No voy a decir que sea a propósito, pero por accidente, ¿vale? Por problemas de análisis estadístico o por qué datos se cogen o por cómo se cogen, considero que no siempre son los más fiables del mundo. Pero sí considero que aquí tienen algo de sentido, ¿vale? Considero que, en cierto modo, las noticias siempre son sensacionalistas y todo siempre va mal. Entonces, en las noticias yo me espero que hasta dentro de 10 años sigan hablando de la inflación, sinceramente, porque además va bastante bien para controlar a la población en España, que les encanta a los noticieros de España. Pero no es algo que me preocupe particularmente a día de hoy, la inflación, la verdad. Me preocupaba hace 6 meses, me preocupaba hace 4, me preocupaba hace un rato, pero llevo ya unos cuantos meses despreocupado del tema de la inflación y no soy el único, ¿vale? Entonces, es cierto que hay cosas, por supuesto, que siguen subiendo, pero en general, ¿vale? Por supuesto, si estás en desacuerdo, dímelo en los comentarios, ya que yo tampoco vivo en España todos los meses del año. Yo sí que he observado una estabilización en general. Y ya no solo a nivel de precios, sino también a nivel de la ciudadanía, a nivel de trabajo, ¿vale? Por otro lado, podemos observar la población activa y la tasa de paro según el INE también. Y sí que es cierto que si bien en el primer trimestre de 2020 y en el segundo trimestre de 2020 hubo una caída abrumadora en términos de trabajo por motivos obvios, ¿vale? Con toda la crisis sanitaria que hemos vivido, es cierto que desde entonces, salvo con algún pequeño bache muy pequeño y muy puntual, nos hemos ido recuperando de forma estable hasta el punto en el que ahora tenemos más empleo del que teníamos en la mayoría del 2019, ¿vale? Si no en la totalidad de 2019. Por lo tanto, creo que esto es algo positivo, la verdad. Creo que es algo positivo. Hay una oferta de trabajo, ¿vale? Que rivaliza o incluso supera a lo que veíamos antes de la crisis sanitaria. Vemos una inflación ya algo más estabilizada y lo que sí que vemos es, como siempre, un pequeño retraso en el mercado de la vivienda. La vivienda siempre es un mercado que suele ir por detrás del stock market, del mercado de valores, y suele ir por detrás del IPC hasta cierto punto, ya que la vivienda suele ser considerada como un valor refugio. Las operaciones de vivienda llevan, quieras que no, un retraso de como mínimo 1, 2 y la mayoría de casos 3, 4, incluso 5 meses, y por lo tanto me parece algo normal que se vea esto. Hasta finales de 2020, ¿vale? Incluyendo el cuarto cuatrimestre, veíamos una situación muy normal en términos de la vivienda hasta cierto punto. Es cierto que ha habido una pequeña inflación en 2021, pero esta ha sido bastante
ridícula en comparación con la inflación real que se ha vivido, en el año 2021. Por lo tanto, hasta ahí nada nuevo. Sin embargo, en 2022 sí que hemos visto que la vivienda se ha convertido en un valor refugio y por lo tanto hemos visto una inflación de precios tremenda a lo largo de los trimestres. Estamos hablando de una inflación promedio de entre el 1, 2 a 3%, vamos a decir en promedio un 2% por trimestre a lo largo de este año 2022. Y ha sido bastante grande, ¿vale? Ha sido bastante grande. Perdón, corrijo. En el año 2021 la inflación de la vivienda sí que fue bastante alta, pero no tan alta como en el año 2022. Lo que sí que observamos es en 2022 una inflación bastante mediocre en comparación con la inflación real. Pero bueno, perdón por eso y perdón por tener que corregirlo, fallo mío, pero en general sí que observamos que la inflación en compendio de estos últimos 2 años, 2021 y 2022, que es lo que quería decir en su momento, ha sido bastante alta. Bastante alta hasta el punto en el que yo considero, y lo digo con todo mi corazón, que aquí los datos del INE están mal, ¿vale? Estamos hablando de que en el último año hay un 7,6% de inflación en la vivienda. Yo considero que esto no es real, ¿vale? Y un promedio de un 1,7% mensual. Considero que no es real. Considero que la inflación en 2021, en mi opinión, no ha sido tan alta, ¿vale? Ha sido alta, pero no ha sido tan alta, y que aquí hay no voy a decir una mascarada, pero que la inflación del año 2022 es más alta que un 7,6% hasta el momento, ¿vale? Esa es mi opinión personal. También es cierto que, por supuesto, depende del mercado, ¿vale? Los mercados que yo he analizado, las ciudades que yo he analizado, considero que la inflación ha sido más que el 7,6%, pero quizás si analizamos la situación global de España, incluyendo ciudades más pequeñas, incluyendo pueblos, etcétera, etcétera, quizás sí sea de un 7,6%. Pero para un inversor ese no suele ser el mercado en general y por lo tanto yo diría que la inflación ha sido bastante alta. Lo que no sé es si la vivienda va a seguir subiendo al principio de este año 2023 o si por el contrario va a bajar. Y aquí ya quiero hacer un pequeño inciso, y es que todo el mundo siempre, y esto lo sabéis desde los principios de mi canal, les encanta hablar de cómo va a evolucionar el mercado, les encanta hablar de si va a subir o si va a bajar, les encanta hablar de todo esto. Pero no tienen ni idea. Y en mi opinión, a día de hoy, siguen sin tenerla. Por lo tanto, yo no sé si la vivienda va a subir o va a bajar a principios del año 2023, pero no me importa, la verdad, ¿vale? Por lo tanto, y finalmente, ¿vale? En términos del PIB, el Producto Interior Bruto, la situación ha sido bastante estable, ¿vale? Vimos una bajada significativa en el segundo trimestre de 2020 y una subida significativa en el tercer trimestre de 2020. ¿Te puedes creer estos datos o no? Yo los veo bastante sospechosos, pero bueno, yo no soy estadista. Vamos a dejarlo ahí. Pero sí que hemos visto una situación muy estable, ¿vale? Últimamente. Todo esto, a mí, personalmente, me hace sentir bastante seguridad. No por España en particular, sino por cómo representa la situación global, ¿vale? Ya que considero que esta es una situación también que se vive en otros países, como Inglaterra, con el que estoy bastante bien relacionado por motivos que algunos de vosotros sabréis, ¿vale? Eso es un poco todo lo que tengo que decir por este vídeo. Lo que yo sí diría es que ahora mismo es un momento complicado, peligroso y volátil en el mercado de la vivienda, pero no tan peligroso, ¿vale? En otro tipo de mercados. Como siempre, y no digo volátil porque la bolsa como tal siempre es volátil, pero me parece, y siempre tiene un riesgo, por supuesto, pero me parece que versus, tal y como está la vivienda ahora mismo, que está absolutamente loca, me parece que los bonos, por ejemplo, son algo bastante más tranquilo. De hecho, ahora en enero han visto una subida, no sé si era del 2,8% en la cartera más conservadora y un 4% en la cartera más agresiva de la inversión, que yo personalmente suelo recomendar y tener. Que como siempre tenéis en mi guía de inversión, www.metanorte.org/inversiones, ¿vale? Y eso es un poco todo lo que quería comentaros por este vídeo. Quería haceros un resumen de la situación y a partir de ahí en el siguiente pues analizaremos cuáles creo yo que son las opciones, ¿vale? Y qué es lo que personalmente yo haría. Hasta luego.